Bueno, pues voy a dar inicio con la elaboración de este blusón. Va a ser un blusón tipo túnica, apropiado para las tallas 34, 36 y 38. Es muy apropiado para esos rangos de tallas. ¿Sí? Es lo único que me faltó mencionarles en el anterior video. Y ok, bueno, entonces yo ya saqué el total de las cadenas que debo de tejer, ¿sí? Y tengo que hacer de base 160 cadenas. Estas 160 cadenas las debo de tejer con mi gancho de aluminio del número 3, ¿sí? Salvo que las personas que tejen demasiado flojito, pues entonces no es necesario que utilicen el gancho número 3, se van directamente con el gancho del número 2, ¿sí? Para las personas que tejen muy apretado, ¿sí? Yo les recomiendo que las 160 cadenas de base las tejan con un gancho de aluminio del número 3, ¿sí? Bueno, yo las hice con el número 3 y aquí ya tengo mis 160 cadenas. Todas deben de quedar del mismo tamaño. Hay que procurar que no queden unas más flojas y unas más apretadas, ¿sí? Entonces todas van a quedar del mismo tamaño y que se pueda introducir el gancho con facilidad en las cadenitas. Eso es importante, ¿sí? Entonces, una vez que ya terminé de realizar mis 160 cadenas con mi gancho de aluminio del número 3, voy a continuar a trabajar con mi gancho de aluminio del número 2. Entonces, aquí voy a comenzar, ya tengo mis 160 cadenas, que es la base de mi diagrama, ¿sí? Para poder comenzar a trabajar este proyecto es indispensable que descarguen este gráfico y lo tengan ya impreso para poder trabajar, porque yo les voy a dar la pauta de cómo hacer las casitas y de cómo hacer la lectura de este gráfico para que puedan continuar haciéndolo de forma individual cada quien, ¿sí? Entonces necesitan el diagrama para que una vez que yo dé la explicación, ustedes ya puedan continuar leyendo el diagrama y realizar este precioso pues dibujo que va a quedar. Es un ave fénix y pues sí es indispensable que lo descarguen, lo impriman para poder trabajar. Entonces, con ayuda de la regla, de una regla de 30 centímetros, aquí yo voy a comenzar mi lectura de diagrama, y en este diagrama se va a tejer de la base hacia arriba. Entonces voy a trabajar en hileras, ¿sí? Y obviamente voy a comenzar de derecha a izquierda, la primera fila. Y la primera fila, según este diagrama, me dice que todas las casitas de la primera fila son sin rellenar, o sea, están vacías, ¿sí? Entonces, esa es la base y yo voy a continuar o voy a comenzar a hacerlo. Entonces, después de las 160 cadenas, ya cambié de gancho, ya estoy aquí con mi gancho del número 2 y voy a comenzar a hacer mis casitas vacías. Entonces, aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Voy a montar mi gancho y aquí con la uña, si se fijan, dejé marcado hasta dónde llegó
las 160 cadenas y después continúan las 3 cadenitas que acabo de hacer. Entonces aquí con mi dedo, con la uña, yo estoy marcando hasta dónde quedaron las 160, ¿sí? Entonces me voy a ir una cadena hacia atrás, ¿sí? Y entonces esa cadenita hacia atrás, después de la que tengo marcada con mi dedo, así, voy a introducir el gancho y voy a levantar un primer macizo, así. Ahí está. Y con esto yo ya tengo la primer casita, ¿sí? Voy a hacer una cadena de espacio o de separación, voy a montar mi gancho y aquí en las cadenitas voy a dejar una cadena sin hacer y en la siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer el siguiente macizo, ¿sí? Ahí está. Y con eso ya llevo 2 casitas. Voy a hacer una cadena, monto mi gancho, dejo una cadenita de abajo sin hacer y la siguiente introduzco el gancho y hago el macizo, así, ¿sí? Y nuevamente una cadena, monto, dejo una cadenita sin hacer y en la siguiente voy a introducir mi gancho aquí y voy a hacer el macizo y así me voy a ir toda la primer fila que es de casitas o de cuadritos sin rellenar, tal y como lo indica mi diagrama, ¿sí? Entonces esto está muy fácil, nada más es una cadena de separación, monto el gancho y una cadenita sin hacer y la siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer el macizo. Los macizos son de 2 sacadas. No lo hagan de 3 para que no queden grandes, no queden largos. Nada más son de 2 sacadas, ¿sí? Una cadena, monto, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente introduzco el gancho y voy a hacer el macizo. Y 2 sacadas es una sacada y 2 sacadas. Así son todos los macizos, ¿sí? Una cadena de separación, monto mi gancho, ¿sí? Dejo una cadena sin hacer y en la siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer un macizo, así. Entonces esto lo voy a hacer por todas las serie de 160 cadenas que tengo y que corresponden a la base de del inicio de este proyecto, ¿sí? Ahora, esto corresponde al inicio, pero corresponde a lo que es el frente. Vamos a trabajar primero el frente y después la espalda, ¿sí? Tenemos que tener dos trabajos o dos figuras de este diagrama. Uno que va a ser para la espalda y otro que va a ser para el frente. Entonces, hay que tener paciencia. Nos vamos a ir con paciencia para que esto quede bien. Y al momento de hacer los macizos vamos a procurar que estos queden del mismo tamaño todos, ¿sí? No que me queden unos más grandes y otros más cortos, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que procurar tejer de una manera en que todos los macizos se vean igualitos, ¿sí? O parecidos, pero tan parecidos que casi se vean igual, ¿sí? Todos del mismo tamaño. Y todos, si hacemos las cadenitas, las 160 cadenas de base del mismo tamaño, como les dije, no deben de quedar ni unas cadenas más abiertas ni unas más cerradas, todas deben de quedar del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que al momento de hacer las casitas, miren, quede las casitas o los cuadritos del mismo tamaño y de la misma proporción de distancia entre macizo y macizo. Esto es importante porque de aquí depende la base de este proyecto y de ya sea espalda o frente lo que se está tejiendo, porque de aquí va a salir la figura. Entonces, si yo empiezo a tejer unos más grandes o unos más abiertos, unos más cerrados, pues ya no se va a ver igual y la
la imagen se va a distorsionar y no va a quedar bien, no se va a ver bien. Entonces es importante que las casitas se trabajen de una forma en que sean casi iguales, ¿sí? Entonces así me voy a ir todas las cadenitas haciendo macizos sobre cada cadena, dejando una de separación, ¿sí? Y aquí está la respuesta a por qué se multiplica una vez que ya se contaron las casitas del diagrama, que son 80 cuadritos de base. ¿Por qué se multiplican por 2? Se multiplican por 2 porque uno es en donde se va a hacer el macizo, que es este, por ejemplo, ¿sí? Está sobre una cadena y la cadena de separación es la segunda cadenita, ¿sí? Y también al momento de elaborar el macizo se hace una cadena de separación. Se monta y se continúa dejando abajo una cadena sin hacer y en la siguiente se hace el macizo. Por eso, si se fijan, son 2 cadenitas las que se trabajan. Una donde va el macizo, la cadenita donde va el macizo, y otra cadenita donde está el espacio de cadena que se deja tanto abajo como arriba para poder formar las casitas, ¿sí? Entonces, por eso es que una vez que se cuentan los cuadritos que se necesitan como base, se multiplican por 2, ¿sí? Entonces, y ahí lo que nos da, si son 80 cuadritos multiplicados por 2, nos da un total de 160. Y ese número 160 son las 160 cadenas que se elaboran y que forman parte de la base de este rectángulo que lo vamos a hacer ya sea para frente o espalda. Ok, está muy fácil, ¿eh? Y ya les expliqué por qué se multiplica por 2 para sacar el total de cadenas que se van a utilizar para la base de los cuadritos o casitas que se van a elaborar, ¿sí? Entonces, las casitas o cuadritos vacíos son así. Siempre van a ir con un espacio de cadena arriba y un espacio de cadena abajo. Y así se va a formar el cuadrito, ¿sí? Entonces, aquí hay que trabajar sobre las 160 cadenas los cuadritos, ¿sí? Y hay que ver, conforme se está haciendo esto, hay que tener mucha precaución de que realmente se está dejando una cadenita de espacio o de separación abajo para que al final sí nos den los 80 cuadritos que se necesitan o que me pide mi gráfico, ¿sí? Entonces hay que fijarnos que arriba estoy haciendo una cadena de separación y abajo, que es la base, voy a dejar una cadena de separación y en la siguiente voy a hacer el macizo. Entonces, no me hagan esto de que hacen una cadena y en lugar de contar una cadena abajo, cuentan 2 y la hacen en la tercera cadena. No, porque entonces no les van a dar el total de las 80 casitas, no van a salir, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Hay que ver aquí, ya monté, y dejar una cadena de separación abajo y en la siguiente hacer el macizo. Entonces, mucho ojo con eso. Esto, recuerden que esto es la base de el rectángulo que se tiene que hacer con esta linda figura, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a trabajar desde un inicio lo más preciso
que se pueda y haciendo bien las cosas para que no tengamos que destejer y trabajar más de una vez, y para que las siguientes filas que se van a tejer no tengan problemas de tamaño, de distancia, de forma, en fin, ¿sí? No se distorsionen los cuadritos. Entonces hay que tener mucha precaución con estos que van a ser la base, para que a partir de ahí todos los demás cuadritos que se van a trabajar para obtener el rectángulo con la figura del ave fénix quede exacta y la figura quede como debe de ser. Entonces aquí sigo haciendo la cadena de separación, dejo una cadenita abajo sin hacer y en la siguiente hago el macizo, ¿sí? Entonces es importante hacer bien la base de estos dos rectángulos, que uno es para la espalda y el otro es para el frente. Entonces vamos a trabajar primeramente bien, aunque lo hagan lento, aunque esté lento, pero que esté bien hecho, ¿sí? No, aquí no vamos a correr, esto no es de correr ni de competencia a ver quién llega primero o quién termina primero las casitas, no. Esto, por eso yo les dije en el anterior video, esto es de mucha paciencia, porque aquí si no se hacen bien los cuadritos, esta técnica es muy fácil, es muy fácil y muy bonita, pero si no se hacen bien los cuadritos desde un inicio, no nos van a quedar bien las figuras que intentamos reproducir en ellas. Entonces es de suma importancia hacer bien los cuadritos de base y hacer las separaciones que nos están indicando. Entonces miren, aquí estoy haciendo yo despacito, lentamente, pero bien contaditas y bien hechas mis macizos para que las casitas queden bien, ¿sí? Y todas se vean de una misma distancia y de una misma forma, miren, vean, ¿sí? Todas del mismo tamaño. Una cadenita de separación, dejo una cadena abajo sin hacer y en la siguiente introduzco el gancho y hago el macizo. Y otra vez una cadena, una sin hacer y en la siguiente hago el macizo. Y a partir de esta línea que se está trabajando con el gancho de aluminio del número 2, a partir de esta base que se está haciendo, ahora sí, ya todo lo demás es con este gancho, ¿sí? Ya se va a trabajar con este gancho hasta tener la figura completa. Entonces ahí está. Estoy haciendo las casitas que van a ser la base de este rectángulo. Y ahorita que termine de hacer esta fila de casitas, lo vamos a medir con la cinta métrica para que sepamos más o menos cuánto va a medir de ancho este rectángulo. Entonces con eso nos va a dar la pauta para saber más o menos de qué ancho va a quedar este rectángulo, ¿sí? Entonces aquí voy a seguir con la elaboración de esta base. Ahí está, ¿sí? Una sin hacer y en la siguiente el macizo. Una cadena de separación, dejo una cadena sin hacer y en la siguiente es el macizo. Les repito que el tamaño de esta prenda es para las tallas aproximadamente, para las tallas
34, 36 y 38. Entonces estamos hablando de que va a ser apropiado esto para las tallas de mediano a grande. Entonces aquí continúo haciendo las casitas hasta terminar esta fila, y el gráfico se inicia la lectura del gráfico de derecha a izquierda. Es como cualquier lectura normal, ¿no? De derecha a izquierda, esta primera fila. Entonces aquí hago una cadena, dejo una aquí de abajo sin hacer, y en la siguiente es el macizo. Una cadena de separación, monto y dejo una sin hacer, y en la siguiente es el macizo. Una cadenita, dejo una sin hacer, y en la siguiente es aquí el macizo. Una cadenita de separación, dejo una cadena abajo sin hacer, y en la siguiente un macizo. Una cadenita, dejo una sin hacer, y en la siguiente es el macizo. Yo les recomiendo que este trabajo con la técnica de filet lo hagan con un hilo. Yo estoy trabajando con hilo cristal de la marca Omega, pero ustedes pueden utilizar cualquier hilo que quieran. Hay gente que les gusta trabajar o prefieren trabajar con hilo de algodón. Está muy bien, nada más que el grosor del hilo que ustedes elijan sea del mismo grosor que el hilo cristal, que es de 1 milímetro de grosor. Entonces cualquier hilo que tenga ese grosor, sea de algodón o sea de otros materiales, lo pueden utilizar para trabajar la técnica de filet. Este tipo de prendas ustedes las pueden utilizar como blusones, blusas, túnicas, salidas de playa, y son para todas las temporadas del año. Todas las temporadas del año. Una sin hacer, y en la siguiente es un macizo. Una cadenita, dejo una sin hacer, y en la siguiente es el otro macizo. Una cadena, una cadenita sin hacer, y en la siguiente es el macizo. Una cadena, y aquí dejo una cadenita sin hacer, y en la siguiente el macizo. Una cadenita, una sin hacer, y una aquí el macizo, y ya llegué al final, ¿sí? Entonces ahora voy a contar que realmente son los 80 cuadritos que dice el diagrama que hay que hacer, ¿sí? Entonces voy a contar aquí mis cuadritos, ¿sí? Tienen que ser 80 cuadros. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hasta aquí 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80. ¿Sí? Ahí está. Estos 80 cuadritos, si me salieron perfectos, son exactos, son los 80 cuadritos que me pide mi diagrama y que está aquí. Entonces ya con esto hice la primer fila y la trabajé de derecha a izquierda. Es la primer fila que hago, ¿sí? De cadenas fueron 160 cadenas y después de derecha, de izquierda a derecha son las 160 y después de derecha a izquierda se hace la primera línea que son 80 cuadritos, que ya son estos que acabo de hacer, los 80 cuadritos, ¿sí? Entonces con ayuda de un lápiz, y yo prefiero que sea lápiz y no que sea una pluma, porque les recuerdo que este rectángulo que se va a realizar tiene que hacerse dos veces, tienen que ser dos rectángulos. Entonces, si utilizamos un lápiz, no encuentro mi lápiz, aquí está. Si utilizamos un lápiz, ¿sí? Cuando ya se termine de hacer todo el rectángulo con la figura, hay que hacer otro para que sea uno para la espalda y uno para el frente, ¿sí? Y que las marcaciones que le vamos a hacer a esta hoja se puedan borrar y cuando se haga el segundo rectángulo se pueda volver a trabajar con este mismo gráfico, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, ya hice la primera y entonces voy a marcar aquí con ya sea una rayita o un punto. Ustedes van a marcar la primera línea de cuadritos que se hizo. Y con la ayuda de la regla voy a subir a la siguiente fila. Aquí está. Y voy a continuar con la siguiente. Ahora sí, ya vamos a empezar. Aquí ya vamos a empezar con cuadritos, con casitas rellenas y otras sin rellenar. Entonces, miren, cada vez que se termina una tira de trabajar, se va a comenzar de la siguiente forma. Todas se comienzan igual. Se hace 1, 2, 3 cadenas. Perdón, 3 cadenas. ¿Sí? Se le da vuelta al tejido. Le voy a dar vuelta al tejido. Monto mi gancho y, ¿sí? En este macizo que sigue aquí, voy a introducir el gancho para formar la primer casita de la segunda fila. Ahí está, la segunda fila, aquí está, ¿sí? Entonces, en este diagrama yo estoy viendo que las casitas que están al inicio, todas, están vacías. Y las casitas que están al final del otro lado, también todas, están vacías. Entonces, se va a terminar con una casita, todo el rectángulo, con una casita vacía de un lado y una casita vacía del otro lado, ¿sí? Entonces, la primera fila ya la hice leyendo mi diagrama
¿sí? De derecha a izquierda. Ahora la siguiente fila la voy a leer de regreso, que es de izquierda a derecha, ¿sí? Y cuando yo termine esa voy a leerla de derecha a izquierda. Cuando yo termine esa voy a leer de izquierda a derecha. Y así sucesivamente va a ser un zigzag, así, hasta terminar todos los cuadritos. Las 100 filas, son 100 filas a lo largo del rectángulo que se necesita. Entonces aquí voy a iniciar con el rectángulo, un primer cuadro sin rellenar. Y el gráfico me dice que los siguientes son 2 casitas rellenas. Las casitas rellenas se van a hacer de 3 macizos. Esto quiere decir que un macizo va a ser por ejemplo, un macizo va a ser el que va encima del que tengo abajo, ¿sí? Y el siguiente macizo va a ser dentro de la casita, así. Ahí está, ¿sí? Y el tercer macizo va a ir sobre el siguiente macizo que tengo abajo de la vuelta anterior. Ahí está, ¿sí? Entonces ya hice una casita sin rellenar y la siguiente casita es rellena. Todas las casitas rellenan son formadas por 3 macizos. Ojo con eso. No quieran meter más de 3 ni menos de 3, porque si no, no les va a quedar la figura, ¿sí? Se va a distorsionar el cuadro, no les va a quedar de la misma forma y no es como se debe de trabajar. Todas, absolutamente todas las casitas se hacen de 3 macizos. Uno que va sobre el macizo que tengo de este lado, bueno, uno en cada lateral, uno sobre uno dentro de la casita y el tercero va en el otro lado, sobre el que tengo abajo, ¿sí? Siempre van así, siempre, siempre, siempre. No tienen por qué ir 2 casitas aquí dentro de este espacio y ya tengo las 3. No, 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 no. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas correctamente, ¿sí? Es un macizo sobre el que tengo abajo y el otro va en medio o dentro de esta casita y el tercero va sobre este. Entonces, ojo con eso, ¿sí? El diagrama me dice que son aquí 2 casitas rellenas. Aquí ya llevo una. Entonces, ahora, ¿cómo se hacen las casitas cuando van 2 rellenas juntas? ¿Sí? Entonces, aquí son 3 macizos. Una casita rellena es formada por 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero como me pide otra casita aquí seguida, entonces este tercer macizo, este número 3, lo cuentan como 1. 1, 2 y 3. Ahí está. Y con eso ya tengo 2 casitas rellenas, que es lo que me dice el gráfico aquí, ¿sí? Todas las casitas van así, las rellenas, ¿sí? Ahora, el gráfico me dice que es una casita sin rellenar, entonces voy a hacer una cadena de espacio, monto el gancho y me voy al siguiente macizo en donde voy a hacer la casita sin rellenar. Y después me dice que es aquí, voy leyendo así, de izquierda a derecha. Entonces me dice ahora que aquí continúa. Primero es una sin rellenar, luego 2 rellenas, luego es una sin rellenar, que es esta. Ahora me toca una rellena. Entonces aquí ya cuento este macizo como 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Sí? Una cadena de separación, monto y la siguiente casita es sin rellenar.
Y me dice que la siguiente es rellena, entonces sin hacer separación, este se convierte en 1, este macizo es 1, 2 y 3, ¿sí? Ahí está. Y luego me dice que son 2 casitas sin rellenar, entonces hago una cadena y voy a hacer 2 casitas. Ahí está, sin rellenar, ahí está una. Y la siguiente es una cadena, monto y hago sobre el macizo que tengo abajo, hago la siguiente casita, ¿sí? Ahí están. Y ya tengo mis 2 casitas sin rellenar. Y después me dice que hay 4, que continúa 4 aquí, 4 rellenas. Entonces voy a hacer ahora las rellenas. Este macizo va a contar como 1, aquí 2 y 3. Ahí está la primera, pero tienen que ser 4. Entonces ya hice 1, 2, 3. Este 3 se va a convertir en 1, 2 y 3, ¿sí? Este 3 se convierte en 1, 2 y 3, ¿sí? Este 3 se convierte en 1, 2 y 3, ¿sí? Y entonces ya tengo mis 4 casitas rellenas, 1, 2, 3 y 4. Si se les dificulta contar así todas seguidas cuántas casitas son aquí rellenas, ¿sí? Simplemente se van abajo en donde están vacías y se cuenta 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí está. Después me dice que hay que hacer 4 casitas sin rellenar. Entonces hago una cadena de separación y el siguiente macizo es aquí. Ahí está 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahí está. Y me dice que la siguiente es rellena, entonces es una casita rellena. Aquí hago el segundo y el tercero va aquí. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Y luego me dice que hay que hacer 2, 3, 4, 5 sin rellenar. Una cadena de separación y voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 sin rellenar. Y después son 4 rellenas. Entonces, este es 1, 2 y 3. Ahí está. Este 3 se convierte en 1, 2 y 3. Este 3 se convierte en 1, 2 y 3. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3. Me falta 1. Este 3 se convierte en 1, 2 y 3. Y ahora sí ya tengo 4 casitas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Después me dice que es una casita sin rellenar. Bueno, pues una sin rellenar. Y después son 2 rellenas. Entonces aquí hay 1,
2 y 3. Este 3 se convierte en 1, 2 y 3. Y después me dice que son de aquí son 10. Aquí hay 10 y aquí otros 10, son 20. Entonces son 20 casitas sin rellenar, ¿sí? Una cadena y aquí llevo una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están 20 casitas sin rellenar. Y después son 2 casitas rellenas. Aquí después de estas vacías son 2 rellenas. Entonces aquí este es 1, 2 y 3. Este 3 se convierte en 1, 2 y 3. Después es una casita sin rellenar, entonces hago una casita sin rellenar. Y después son 1, 2, 3, 4 rellenas. Este es 1, 2 y 3. Este 3 es 1, 2 y 3. Este 3 es 1, 2 y 3. Este 3 es 1, 2 y 3. Ahí está, ¿sí? Y después son 1, 2, 3, 4, 5 sin rellenar. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 casitas sin rellenar. Y después es una casita rellena. Entonces aquí es 1, 2 y 3. Y después me dice que son 1, 2, 3, 4 sin rellenar. Entonces aquí hago 1, 2, 3,
cuatro casitas sin rellenar. Y ahora son 4 casitas rellenas. Entonces aquí esta es 1, 2 y 3. Este 3 es 1, 2 y 3. Este 3 es 1, 2 y 3. ¿Sí? Este 3 es 1, 2 y 3. Y allá tengo las 4. 1, 2, 3 y 4. Después son 2 vacías. Ahí está. 2 sin rellenar. Ahí está 1 y 2. 2 sin rellenar. Y después es una rellena. Ahí está. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Sí? Y después es una sin rellenar. Una sin rellenar. Y luego una rellena. Entonces este es 1, 2 y 3. Y después es una sin rellenar. Ahí está. Una sin rellenar. Y luego son aquí 2 rellenas. Aquí entonces este es 1, 2 y 3. Y este 3 es 1, 2 y 3. Y el gráfico me dice que la última casita siempre va a ser vacía, ¿sí? Entonces hago mi cadenita de separación, ¿sí? Todas las casitas finales se trabajan de la misma forma, ¿sí? Hago una cadena de separación, monto el gancho y aquí voy a dejar una sin hacer y en la siguiente voy a introducir mi gancho. A ver, aquí está, una sin hacer y en la siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer el macizo de 2 sacadas. Ahí está, 1 y 2 sacadas. Y con eso ya tengo la casita que se hace al final de cada tira. ¿Sí? Así se van a trabajar todas las casitas de igual forma al terminar. Todas, de la misma forma que acabo de hacer esta. ¿Sí? Y con eso ya terminé mi segunda fila o mi segunda tira. Y voy a marcar aquí en mi diagrama que la segunda fila ya la hice. Le pongo aquí un puntito y del otro lado le pongo el puntito a esta misma fila, ¿sí? Y con mi regla me subo a al siguiente nivel de la otra fila que sigue con la regla. Y entonces ahora esto lo tejí de izquierda a derecha la segunda fila. Entonces ahora voy de regreso. Ahora voy a leer mi diagrama de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces ahora voy a iniciar como todas las vueltas se inician de la misma forma. Se hacen 3 cadenas, todas se inician de la misma forma. Se terminan y se inicia la siguiente de la misma forma, ¿sí? 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, ¿sí? Monto mi gancho y aquí voy a hacer un macizo para hacer la primer casita de esta fila. Ahí está. ¿Sí? Y con eso ya tengo estos 3, bueno, esta casita vacía de inicio, ¿sí? ¿Sí? Y con eso ya voy a comenzar la tercera fila. Bueno, en cuanto a tejido, aquí le voy a dejar y voy a medir con la cinta métrica ahora para saber cuánto mide de ancho, cuánto va a medir de ancho este rectángulo, ¿sí?
¿Dónde está mi otra cinta? No la veo. Bueno, con esta. A ver, entonces de aquí, miren, voy a poner así. ¿Cuánto miden de largo estas 80 casitas? Que son la base de mi tejido, son la base de mi rectángulo. ¿Sí? Entonces hasta aquí van 10, 20, sale 30, 40, 50 centímetros hasta acá, 50 y 58 y medio. Entonces estamos hablando, según esto, el ancho de este rectángulo va a tener una medida de 59 centímetros de ancho. A ver, lo voy a buscar aquí abajo, 59 centímetros de ancho. ¿Sí? Es lo que me va a dar a mí. A ustedes les puede variar, que no todas tejemos igual. Algunas tejemos más apretado, otras tejemos más flojo. ¿Sí? Entonces no todo va a quedar exactamente igual a lo que yo estoy haciendo. En cuanto a medidas, puede, no sé, a lo mejor a ustedes les da 60, les puede dar 62, 63, en fin, depende mucho del material que estén utilizando, ¿sí? Depende mucho del hilo con el que están trabajando, ¿sí? Y depende mucho del gancho que están utilizando. Y depende también de cómo ustedes trabajen. Si tejen flojo, si tejen apretado. Entonces todo eso hace que las medidas no sean exactas. No sean exactas a la persona que, en este caso yo, les estoy diciendo. A mí me dio un total de 59 centímetros de ancho. Entonces todo mi rectángulo tiene que quedar del mismo ancho, ¿sí? Con esa medida. Y son 80 cuadros. Entonces, a partir de aquí ya nos vamos a dar una idea cuánto va a medir de ancho y nos vamos a dar una idea también cuánto va a medir de alto, porque si de la base son 80 cuadros, recuerden que en el primer video anterior a este yo les dije que de alto, y aquí están, son 100 cuadros. Son 80 cuadros de base, que es lo ancho, y van a ser 100 cuadros de altura o de largo, ¿sí? Del rectángulo. Entonces, si de ancho tengo con 80 cuadros 59 centímetros, pues entonces quiere decir que me faltan, son 80, me faltan 20 cuadros para que salga lo largo, ¿no? O lo alto. Entonces más o menos van a medir unos, yo le calculo que unos 80 centímetros más o menos, entre 75 a 80 centímetros más o menos de largo, el rectángulo, ¿sí? Entonces, pues 59 centímetros sí está anchito, ¿sí? Y sí son para las medidas que les acabo de mencionar. Yo creo que también incluye una talla, son para las tallas que les mencioné, 34, 36 y 38, pero también puede ser para una persona de 40, talla 40. Entonces, dentro de ese rango de tallas va a ser esta prenda, ¿sí? Entonces ya sacamos ese aproximado. Ahora vamos a trabajar los rectángulos para ver si finalmente sí, pero sí, ya. Bueno, entonces, así como estoy trabajando esta tira que acabo de hacer en este video, estoy trabajando obviamente la que empecé, que es aquí, y esto es lo que llevo avanzado, ¿sí? Llevo avanzado
15 filas. 15 filas, ¿no? Entonces aquí esto va quedando así, ¿sí? Ahí está. Con 15 filas se va viendo así. Conforme van tejiendo ya se va a ir viendo la figura, obviamente, más clara y mucho mejor, ¿sí? Pero esto es lo que yo llevo trabajado con el anterior video que les mostré qué materiales vamos a utilizar. Y en este video ya les dije cómo iniciar, cómo comenzar los cuadritos y cómo se hacen los rellenos y los no rellenos. De todos modos voy a hacer un video más con esta explicación para que quede claro, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Entonces les invito a continuar con este lindo proyecto. Este blusón va a quedar precioso, ¿sí? Y no es porque lo diga yo, sino porque ustedes ya han visto los anteriores que se han realizado, ¿no? El de las flores, el del ave con en su ramita, el de Snoopy, y ahora estoy con este del ave fénix. Entonces les invito a compartir el video, a suscribirse, a seguir las indicaciones de cómo se trabaja esta técnica, y espero que sigan trabajando este proyecto, que tengan paciencia. Esto es de paciencia, porque pues vamos a trabajar 100 filas, 100 tiras, que es el total del rectángulo. Entonces vamos a hacerlo bien, con paciencia y con mucho amor, ¿no? Como es la representación de este ave fénix, ¿no? Vamos a resurgir de las cenizas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.